Bueno, vamos a tratar de tener una clase en la cual por medio de herramientas que sean virtuales podamos tener una explicación acerca del material que se les fue provisto en el tema de la contingencia para este caso que nos involucra a todos, que es la presencia del COVID. Bueno, nosotros habíamos desarrollado parte de el capítulo de carbohidratos, pero en esta clase vamos a retomar la teoría un poco de los carbohidratos. Y para eso armé otra vez una síntesis de lo que yo considero lo más importante de ese capítulo, ¿verdad? Eh, para empezar tenemos que recordar algunas definiciones. Lo primero que quiero recordar con ustedes es la definición de la nutrición. La nutrición es una ciencia, dijimos, que estudia el proceso que involucra las partes o la secuencia en el cual el animal toma unas sustancias que le son necesarias de los alimentos para utilizarlas para la construcción de su propio tejido corporal, y parte de esas sustancias que no fueron utilizadas van a ser excretadas. Esas sustancias reciben el nombre de nutrientes, ¿verdad? Y estos nutrientes están presentes en los alimentos y se expresan en forma de componentes químicos y cumplen funciones fisiológicas dentro del animal, ¿verdad? Los nutrientes se dividen en dos categorías. Están los nutrientes orgánicos, donde allí encontramos los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, y hay unos nutrientes inorgánicos que involucran a los minerales y al agua, ¿verdad? Se clasifican de distintas formas a estos nutrientes. Según sus características químicas, podemos encontrar 5 categorías donde vemos que hay carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y elementos inorgánicos. Y según su uso industrial o clasificación industrial o ganadera, vamos a encontrar 6 categorías, y ahí vemos que se llaman nutrientes al agua, la proteína, la grasa, la fibra, el extracto libre de nitrógeno y la ceniza, que en la primera clase habíamos visto corresponden a em, las fracciones que eran determinadas por el método de determinación bromatológica de Wendy, ¿verdad? Em, Teniendo en cuenta ese punto de partida, que nosotros estamos hablando de los nutrientes, y en este caso son macronutrientes porque están presentes en el alimento en gran cantidad, abordamos a los carbohidratos, ¿verdad? Para empezar con los carbohidratos, vamos a tener que recordar algo de la química o la bioquímica dentro de la generalidad de estos carbohidratos, ¿verdad? Eh, para la, eh, para las generalidades, vamos a ver que vamos a abordar a los carbohidratos en su relación entre el alimento y los animales. Los alimentos contienen carbohidratos y los animales necesitan estos carbohidratos para cumplir ciertas funciones fisiológicas, y en cierta manera hasta tienen presente a estos carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son compuestos orgánicos, dijimos, ¿verdad? Que antiguamente se creían estaban formados por una estructura química en la cual la relación entre el hidrógeno y el oxígeno estaba en una proporción semejante al agua, por eso recibieron esa denominación de carbohidratos. Pero ahora vimos que realmente pueden no contener siempre esa proporción de agua, y de hecho se los define como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, eh, que
van a estar compuestos así o por hidrólisis la pueden producir. Muchos términos químicos nuevamente, pero necesarios para poder analizar el proceso de digestión. Si nosotros conocemos la química del compuesto, vamos a entender mejor la destrucción o el desdoblamiento de ese compuesto para la digestión. ¿Cómo se clasifica? Tienen ustedes en el PowerPoint la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos pueden clasificarse según el número de carbonos que contengan, ¿verdad?, en su estructura, y también según el grupo funcional en el caso de los monosacáridos. Bueno, se clasifican según la cantidad de moléculas de azúcares que contienen. La gran clasificación contiene a los monosacáridos, que tienen una molécula de azúcar. Esa molécula de azúcar puede tener varios números de carbono y de acuerdo al número de carbono puede, por ejemplo, tener 3 carbonos haciendo triosas, 4 carbonos haciendo tetrosas, 5 carbonos haciendo pentosas, 6 carbonos haciendo hexosas. Y me detengo ahí porque las hexosas son las que nos interesan a nosotros dentro de la nutrición animal, ya que están presentes en muchos alimentos que van a estar destinados a los animales. Y según su grupo funcional pueden ser aldosas o cetosas, ¿verdad? Pero a los efectos de la nutrición animal, sin profundizar en la química, nos importan los monosacáridos, que son aquellas estructuras que tienen una molécula de azúcar. Luego tenemos a los oligosacáridos. Estos oligosacáridos pueden tener entre 2 a 8 unidades de azúcares. Los oligosacáridos son importantes en la nutrición animal porque también están presentes en los alimentos destinados a los animales, especialmente aquellos que tienen 2 moléculas de azúcares que reciben la denominación de disacáridos. Dentro de los disacáridos nos importan, por ejemplo, la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa, la lactosa, que es la unión de glucosa más galactosa, la maltosa, que es la unión de 2 glucosas, la celobiosa, que también es la unión de 2 glucosas, pero la diferencia entre la maltosa y la celobiosa está en los enlaces que unen a esas moléculas. ¿Por qué tanto hincapié entre los enlaces y la estructura química? Porque gracias a esas uniones vamos a saber qué enzimas van a actuar y qué especies van a tener esas enzimas o dónde dentro de las especies van a estar presentes esas enzimas para la digestión y la absorción. Luego tenemos a los polisacáridos. Dijimos que el prefijo poli quiere decir varios, sacáridos, azúcares, entonces son estructuras que tienen varias moléculas de azúcares, más de 8. Tenemos a los homopolisacáridos. El prefijo homo quiere decir igual, entonces dentro de esta clasificación todos los azúcares presentes van a ser iguales, y los heteropolisacáridos, donde el prefijo hetero quiere decir desigual, los azúcares van a ser diferentes. Dentro de los polisacáridos tenemos al almidón, el que más nos importa, ¿verdad? El almidón es la sustancia de reserva de energía de la planta, y eso lo vimos en la primera clase presencial, y el almidón tiene la característica de estar formado por 2 polímeros. La amilosa, que tiene una estructura lineal de glucosa con unos enlaces alfa 1,4, y la amilopectina, que tiene una estructura ramificada donde las ramificaciones tienen enlace alfa 1,6. Otro homopolisacárido es el glucógeno, ¿verdad?, que tiene una estructura ramificada. La celulosa, que tiene una estructura lineal pero de glucosa beta 1,4, y las fructosanas, que son polímeros de fructosas. Todas estas moléculas están presentes en los alimentos destinados a los animales. En el caso de los heteropolisacáridos tenemos a la hemicelulosa, que es un componente que está presente en las plantas, que le da la rigidez a la planta. Y tenemos a la pectina,
que son sustancias que se encuentran en los espacios intercelulares e intracelulares y también tienen la característica de que tienen un uso dentro de la alimentación animal porque dijimos que eran capaces de hidrolizarse y formar una gelatina que ayuda de repente en situaciones en las cuales las preparaciones de los alimentos podrían causar diarrea, especialmente en rumiantes. Dentro del apartado de los carbohidratos hablamos también de la lignina, que no es un carbohidrato, pero que va acompañado a la celulosa y hemicelulosa porque es una estructura polimérica que refuerza la fibra de la celulosa y da el soporte a la estructura de la planta. Bueno, las fuentes, ¿verdad? Dentro de la generalidad también tenemos que discutir o empezar a analizar desde el punto de vista nutricional qué alimentos contienen carbohidratos, cuáles son los alimentos que contienen los carbohidratos. Y dentro de la generalidad vamos a decir que los alimentos que contienen carbohidratos son alimentos de origen vegetal, las plantas, porque su estructura en un 75% está compuesta de carbohidratos, ya sea en forma de celulosa, que es una estructura insoluble, que le da firmeza a la planta, y el almidón, que es una sustancia de reserva energética de la planta. Las plantas van a convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa por medio de la fotosíntesis, por lo tanto es una reacción y son organismos necesarios en la naturaleza para lograr el equilibrio ambiental. Una menor cantidad de carbohidratos vamos a encontrarlos en los animales en forma de glucógeno y glucosa. Los alimentos de origen animal no son la mejor fuente de carbohidratos, y las bacterias en sus membranas. Entonces ahí podemos pasar de las generalidades a las particularidades digestivas. Ya sabemos entonces que nuestro alimento tiene como nutriente a los carbohidratos, y estos carbohidratos van a ser ingeridos por los animales a través de sus alimentos. Las especies de los animales, por lo menos las domésticas, tienen ciertas estructuras anatómicas que hacen muy particular la asimilación de estos alimentos. Y vamos a empezar a analizarlas, ¿verdad? Las particularidades digestivas se van a referir específicamente a la diferencia entre los sistemas digestivos de las distintas especies, pero en la clasificación de monogástricos y rumiantes, que son las domésticas, las que vamos a abordar. Los monogástricos. Los monogástricos consumen dentro de su alimento estructuras con carbohidratos que pueden ser en mayor proporción carbohidratos monosacáridos, y pueden ser oligosacáridos y pueden ser homopolisacáridos de fácil digestión, ¿verdad? Aquí podemos citar, por ejemplo, a un omnívoro como el cerdo, que puede dentro de la dieta consumir maíz, puede consumir soja, va a consumir de repente frutas, y todos esos alimentos son de origen vegetal rico en carbohidratos. Los alimentos que son macropartículas van a sufrir procesos de digestión mecánica gracias a la acción de las estructuras dentarias de estos animales, que van a ser transportados por partes del sistema digestivo hasta el estómago, donde por los movimientos estomacales siguen sufriendo digestiones que son mecánicas hasta llegar al intestino. En el intestino van a encontrarse con enzimas